bienvenidos a esta nueva formación y gracias por estar aquí todos. Bien, os comento, esta vez tenemos una formación de la mano de José Priego sobre la termografía, el baloncesto y la prevención de lesiones, ¿vale? José Priego es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y es doctor en Fisiología por la Universidad de Valencia, ¿vale? Aparte de esto, se le considera un experto en la aplicación de la termografía en las ciencias del deporte con un gran número de publicaciones científicas en dicho tema, ¿de acuerdo? Entonces, bien, creo que tenemos el lujo de contar con una persona de estas características, por lo tanto, vamos a intentar aprender lo máximo posible, ¿vale? Cuando quieras, José. Muy bien, pues como ha dicho Víctor, hoy vamos a hablar de termografía, baloncesto y prevención de lesiones. Y en los contenidos en los que voy a intentar ceñirme en esta hora es, bueno, en primer lugar quiero presentar de dónde vengo, presentar a mi grupo de investigación. Después introduciré la técnica, que es la termografía infrarroja. Hablaré de su aplicación en la prevención de lesiones, específicamente en el mundo deportivo sobre todo. Y después os comentaré algunos aspectos metodológicos clave para que os hagáis una idea cómo sería su implementación en vuestros clubes, si fuese posible en algún momento. ¿De qué nos vamos a hablar hoy? Bueno, pues de las leyes físicas que rigen la termografía. Esto es importante de conocer, pero bueno, en una hora no nos da tiempo a todo, pero sí que es interesante conocerlas para saber cómo funciona la termografía realmente y entender gran parte de su metodología a qué se debe. También sobre termorregulación, es algo que cuando doy cursos de termografía también hablamos sobre termorregulación porque es importante ya que vais a ver que vamos a hablar de temperatura de la piel y por lo tanto cuando intentamos entender los efectos que tiene cualquier ejercicio o simplemente la temperatura de la piel de una persona, a qué factores se pueden deber, ¿no? Cómo son los mecanismos de disipación de la temperatura. Y aunque vamos a hablar de aspectos metodológicos clave, también es importante entender que no, o sea, vamos a entender cómo se implementaría, pero no toda la metodología de manera detallada porque no da tiempo, ¿no? Yo puedo dar una charla de 4 horas simplemente sobre metodología de la termografía. Entonces, si a alguien a partir de la presentación le interesa, lo quiere implementar en su club, pues a partir de ahí yo le invito a que busque más información. Bueno, enseñaré un par de referencias, pero que hay que conocer un poco más aparte de lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero hoy sí que nos va a ser un punto de partida para entender si la podemos implementar, en qué consiste, etcétera. Bueno, yo vengo del grupo de investigación en biomecánica aplicada al deporte de la Universidad de Valencia. Somos un grupo de 5 profesores y también de alumnos y alumnas de doctorado, de máster y de trabajo final de grado. Y además, también soy colaborador en el grupo de biofísica en la Facultad de Medicina. Entonces, mientras que con un grupo, que es con el que hago mi actividad principal, hacemos muchos estudios aplicados al deporte, en el otro damos más servicio a grupos médicos, ¿no? Odontología, pediabético, cáncer de mama, aplicando la termografía. Vamos a comenzar con la introducción a la termografía infrarroja. Entonces, la termografía es una técnica de imagen. Podéis ver cómo en la diapositiva muestro una cámara y está mostrando una imagen térmica. Entonces, esto es muy interesante. Ahora veréis alguna aplicación de por qué el hecho de que sea una técnica de imagen hace que tenga diversas aplicaciones, porque aparte de que podamos analizar cuantitativamente los datos, yo puedo saber la temperatura de la piel de una persona de las diferentes zonas del cuerpo, también simplemente visualizando la imagen ya voy a obtener mucha información y en muchas aplicaciones con eso es suficiente, como os enseñaré ahora después. Es importante entender que la cámara lo que hace es registrar radiación infrarroja emitida por los diferentes cuerpos y a partir de ahí, como esa radiación está directamente relacionada con la temperatura, obtenemos temperaturas, siempre superficiales. No podemos incidir, no podemos medir de manera profunda, por así decirlo. Entonces, si vamos a medir a una persona, vamos a medir su temperatura de la piel. Eso es importante tenerlo claro. No vamos a medir la temperatura del músculo, no vamos a medir la temperatura interna, va a ser temperatura de la piel. Si esta imagen tuviese ropa encima, no mediría la temperatura de la piel, mediría la temperatura del textil, ¿vale? Así que va a medir temperaturas superficiales. Es una técnica a distancia y eso es muy interesante en algunas aplicaciones, por ejemplo, en esta, que es inspección de fábricas, de instalaciones eléctricas, de instalaciones nucleares. Es muy interesante que el operario pueda estar a distancia de un objeto que pueda ser peligroso por estar muy caliente o por emitir radiación. Así que en este tipo de aplicación es muy valiosa la termografía. En el mundo de las ciencias del deporte
Una de las técnicas más utilizadas para medir temperatura de la piel son sensores de contacto, sensores que se ponen con un apósito en la piel y van registrando la temperatura. Tenéis ahí una imagen y un círculo redondeando ese sensor. Esto tiene un problema. Si os podéis imaginar, el sensor y el propio esparadrapo que está sujetando el sensor están interfiriendo ya la temperatura de la piel. Esa zona no está radiando temperatura de la misma forma, no está radiando calor, no está sudando o evaporando el sudor de la misma forma que unos centímetros al lado, que no está tapado. Entonces el propio sensor es un artefacto, se dice, ¿no? O sea, ya mide la temperatura un poco superior de lo que tocaba. La termografía no, la termografía está a distancia y está registrando la radiación que le llega de la persona. Es un elemento pasivo, no está haciéndole nada a la persona. Entonces, estamos interfiriendo menos, por así decirlo, en su temperatura y en sus mecanismos de termorregulación, lo que es muy interesante. Y la otra gran característica de la termografía que hace que sea muy interesante en el campo de la detección de lesiones es que es no invasiva, ¿no? Vais a ver cómo la termografía, os lo voy a ir diciendo, es una técnica que actualmente, y no creo que lo vaya a ser nunca, es una técnica que no es diagnóstica. Vamos a poder ver que pasan cosas, ¿no? Que puede haber una lesión, pero nos es imposible diferenciar si es una lesión tendinosa o si es una lesión muscular. La termografía no nos va a decir eso, nos va a decir qué pasa, pero no el qué. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué voy a utilizar la termografía en vez de otras técnicas de imagen que sí que son diagnósticas y me dicen exactamente qué lesión tengo? Pues la ventaja es porque es una técnica no invasiva, no irradia a la persona y eso significa que yo puedo tomar termografías todos los días a mis jugadores y jugadoras de baloncesto sin hacerles ningún mal. Algo que no puedo hacer, por ejemplo, con una resonancia ni con una radiografía. Yo no puedo tomar resonancias todos los días, ¿no? Es una técnica invasiva y por lo tanto no es positivo. Pero con termografía no tengo ningún problema. Puedo hacer seguimiento, puedo medir a niños, entonces eso hace que sea muy interesante en el campo de la medicina y de la detección de lesiones. Podéis ver cómo ha sido la evolución de las imágenes térmicas con la termografía. Entonces, mirad esta imagen de 1949, la de la izquierda, se considera que es una de las primeras imágenes tomadas en una persona. Podéis ver cómo se aprecia la persona, pero no podemos diferenciar bien las partes de su cara, por ejemplo, ¿no? No tenía mucha resolución. En el 56, esta imagen es de uno de los primeros estudios de cáncer de mama, una de las grandes aplicaciones de la termografía. Y también podéis ver cómo es el grado de visualización de la imagen. Ya nos vamos al 77, ya podemos ver cómo ya incluso tenemos imágenes más de color, ¿no? Que estamos a veces más acostumbrados, cómo podemos diferenciar más el cuerpo humano, pero podéis ver el salto actual de las imágenes térmicas en las que la resolución es mucho más alta y además, como os comentaré ahora después, el precio es mucho más bajo y son mucho más fáciles de utilizar, lo que hace que además se haya incrementado su uso en los diferentes clubes deportivos de alto rendimiento. ¿Cuáles son sus diferentes aplicaciones a nivel general, sin entrar en el mundo del deporte? Pues bueno, una de las primeras es la visualización en ambientes complejos, ¿no? Entonces, bueno, en el ámbito militar, como un modo de visualización, por así decirlo, nocturna. Seguro que habéis visto imágenes en verano de cámaras térmicas desde helicópteros para detectar pateras en el mar, ¿no? Es muy fácil detectar una barca en medio de la noche en el mar porque es un punto de calor. Y bueno, justamente esta imagen que os muestro es de este viernes, que la vi en Televisión Española, que están utilizando también la termografía para detectar pellets. O sea, que podéis ver cuántas aplicaciones hay y de diferente, ¿no? Entonces, bueno, es de decir que en el mismo programa el técnico decía, si se agrupan todos los pellets, se agrupan juntos, pues lo podremos detectar. Si están dispersos es muy difícil. Bueno, lo están gastando, no sé cómo de fácil está siendo, pero sí que es una técnica que se utiliza. La aplicación que antes os estaba explicando, la de detección, bueno, inspección de instalaciones nucleares, eléctricas, pues tenéis aquí un ejemplo de imagen. Esa aplicación, al final, los técnicos revisan todos los días los componentes, buscando componentes que puedan tener una temperatura normal y, por lo tanto, poder, digamos, repararlos antes de que se estropeen, ¿no? Y bueno, en edificación, en arquitectura se gasta mucho y este es un ejemplo de su uso para detección de humedades. ¿Cómo es en las ciencias del deporte? Bueno, primero quería mostraros cómo ha sido el número de artículos científicos publicados utilizando termografía y deporte. Podéis ver cómo hasta el año 2000 su
los estudios son bastante anecdóticos, son muy pocos, y a partir de ahí sube exponencialmente, ¿no? Y esto se debe a varias razones, pero principalmente se debe a la nueva generación de cámaras que hizo que fuesen mucho más baratas. Tienen todavía unos precios que, a ver, no son excesivamente baratas, pero es verdad que se abarataron mucho. Estamos hablando de que antes de estos años una cámara termográfica no había por menos de 20.000 euros y ahora tenemos una muy buena cámara termográfica, muy buena por 5.000 euros, ¿no? Y bueno, os voy a enseñar ahora después que hay cámaras incluso de 300 euros, pero bueno, como todo, cuanto más azúcar, más dulce. Pero ese abaratamiento de cámaras hizo que fuese más accesible a los grupos de deporte, ¿no? A los grupos de investigación en deporte, y que muchos empezasen a ver el interés de la técnica y empezasen a gastarla más. ¿Y cuáles son sus aplicaciones en las ciencias del deporte? Pues espera, no, me acabo de dar cuenta que no sé si estoy en la pantalla compartiendo a Víctor. Bueno, ya está. La primera sería la termorregulación, porque si al final vamos a medir temperatura de la piel, pues es lógico que una gran aplicación sea el estudio de la termorregulación. ¿Y esto qué aplicación específica tiene? Pues imaginaros, yo voy a ir con mi equipo a las Olimpiadas de Japón, ¿no? Esto ha pasado. Y como sé que va a haber una alta temperatura o una alta humedad, pues voy a hacerles una aclimatación. Entonces yo con la termografía es otra manera de medir la temperatura de la piel y ver cómo las personas se van aclimatando. Otro ejemplo es este, en el que realmente ya no se mide la temperatura de la piel. Esto es una chaqueta calefactable que se utilizaba para nadadores del equipo de la selección inglesa, la selección del Reino Unido. Entonces, en este caso, bueno, si no lo sabéis, los nadadores en una prueba calientan y hasta que les toca la competición pasa un tiempo y se enfrían. Y eso hace que pierdan rendimiento. Y utilizan este tipo de prendas para aguantar la temperatura y aumentar el rendimiento, por así decirlo. Aquí la termografía, ¿para qué se está utilizando? Para ver por dónde van los hilos calefactables y para asegurarse, antes de que la gaste una persona, de que no alcanzan unas temperaturas que pudiesen quemar la piel de la persona, ¿no? Es un método de seguridad y de diseño de indumentaria. Aquí tenéis dos aplicaciones más. La de arriba seguro que la conocéis. Su uso en la Fórmula 1 para prevenir, o bueno, para prevenir no, para estimar cómo está siendo el desgaste del neumático. Y la imagen de abajo es para detectar motores escondidos en cuadros de bicicletas, ¿vale? Esa la utilizan los jueces de algunas pruebas de ciclismo y es para detectar doping mecánico. Que alguien haya metido un motor que no nos va a ser imposible detectarlo, pero con termografía sí, porque al final es un punto de calor en el cuadro que no debería de estar. Y también una gran aplicación en la ciencia del deporte es la hípica. Por ejemplo, la imagen que tenéis abajo, que tiene un redondel sobre un lado de la espalda del caballo, en esa del lomo, nos está mostrando que hay una simetría de temperatura que posiblemente es porque el jinete está apoyado más hacia un lado que hacia otro. Entonces es para detectar asimetrías de apoyo del jinete. Y la de arriba es para detectar lesiones del caballo. Y con esta nos viene muy bien para pasar a hablar de la aplicación de la termografía en la prevención de lesiones, puesto que tenemos a veces problemas parecidos a los que nos pasa en la hípica, ¿no? En la hípica se utiliza mucho la termografía porque el caballo no se queja prácticamente, puede estar lesionado y no decir nada o no notárselo, y eso hace que la lesión se agrave hasta que llegue un momento que esté bastante mal. Y en el deporte, sobre todo en alto rendimiento, a veces nos pasa con los jugadores y las jugadoras, ¿no? Pueden tener dolor, un ligero dolor y no decir nada, porque les ha costado mucho conseguir esos minutos en el equipo, ¿no? En entrar en la rotación, entrar ahí en el quinteto inicial y decir algo y que de repente me empiecen a poner menos para asegurarme de que esté bien, pues a veces no dicen nada, ¿no? Y en eso a veces los y las deportistas se parecen a los caballos, ¿no? Así que esto nos sirve para entrar en la prevención de lesiones. Y bueno, ¿en qué se basa esta aplicación? Pues se basa en que sabemos, por diferentes estudios, por la literatura, que somos simétricamente térmicos, ¿vale? Que un lado del cuerpo es igual que el otro más o menos. Cuando decimos más o menos o simétricamente, estamos hablando de diferencias menores de 0,5 grados. Entonces podéis ver en esta imagen cómo a nivel visual los colores son muy similares los de un lado que los del otro. Así que cuando hay una simetría térmica, lo que entendemos es que está habiendo algún problema. Lo que os decía antes, no sabemos
qué tipo de lesión es, sabemos que algo no está bien, ¿no? Entonces, por eso decimos que están relacionadas con disfunciones fisiológicas. A nivel general, ¿qué os puedo decir? Pues que es más o menos lo que se suele decir es que aumentos de temperatura van a estar relacionados con inflamación del lado que está lesionado, por así decirlo, y descensos de temperatura pues pueden ser por problemas de vascularización o por problemas nerviosos, ¿no? Entonces, pero a veces es complicado saberlo. Aquí tenéis, bueno, este es uno de los primeros artículos que empezó a mostrar imágenes termográficas de lesiones deportivas y es uno de los más citados por eso, porque ya mostró algunas imágenes y la gente empezó a gastarlo. Entonces podéis ver dos lesiones, la de la izquierda, en la imagen de la izquierda, una entesopatía del ligamento rotuliano de la rodilla derecha, podéis ver cómo está más caliente que la izquierda, y en la otra también una rotura del ligamento cruzado anterior, también de la rodilla derecha, y podéis ver esa simetría, ¿no? Entonces, como decía, visualmente ya en este caso se aprecia. Sí que es verdad que solemos hacer esa cuantificación numérica, ¿no? De saber de cuánto es la simetría, porque eso nos va a permitir entender si entra dentro de la normalidad o no, o cómo incluso de grave es. Así, bueno, ¿cómo se ha implementado en campo? Pues un ejemplo claro son estos dos softwares que lo que hacen es ayudar a tratar las imágenes de manera automática, ¿no? Y ayudar en la gestión de las imágenes y en el seguimiento de los jugadores. El software de la izquierda es un software brasileño, se llama Apollo, tiene algún análisis un poco específico, pero nos muestra a sus clientes y podemos ver muchos equipos de la primera división brasileña. Y el software de la derecha es ThermoHuman, que es un software que es de Madrid, aunque realmente es un software ya internacional, porque si veis en el mapa, lo gastan en diferentes partes del mundo y se gasta, bueno, pues tanto en baloncesto como en fútbol, como en deportes como fútbol americano, ¿no? Entonces, estos software nos van a ayudar sobre todo a tratar la información de manera automática y rápida. Ahora después os enseñaré también un estudio para que os hagáis una idea. Así que, van a ser sus usos dentro de esa aplicación para la prevención de lesiones? Pues el primero va a ser la detección, ¿no? Y esta imagen que os muestro fue de mi tesis doctoral y era un ciclista que participaba en mis estudios científicos bueno, esta imagen es nada más acabar 45 minutos de ciclismo, pero a nivel basal, sin haber hecho ciclismo, también se veía. Se veía esa rodilla izquierda que tiene una zona circular que es mucho más fría. Y en este caso, bueno, la anécdota es que yo le preguntaba cómo se sentía y me decía que tenía un dolor ahí siempre, siempre lo tenía, y cuando pedaleaba 15 minutos se le iba. Y yo dije, hombre, pues se ve que algo hay y yo te recomiendo que vayas al médico y veas qué es. Me dijo, no, no voy a ir al médico porque si no me dirá que deje de pedalear. Así que bueno, veis, este caso es un claro ejemplo de algo que vemos que hay, pero no podemos saber qué es. Así que normalmente lo que decimos es que la termografía no es una técnica diagnóstica y lo tenemos que entender como una técnica complementaria. Si se utiliza en un club de baloncesto, se detecta una asimetría, ¿qué hacemos? Mandarlo al equipo médico, al fisioterapeuta, para que lo exploren, para que intenten saber qué es o para que le hagan las imágenes diagnósticas oportunas, ¿no? Intenten diagnosticar cuál es la lesión. Así que podéis ver que la termografía, digamos que sería ese método de screening que detecta y luego ya lo mandamos a las otras pruebas que nos permitan entender qué es lo que está pasando exactamente. Otro uso sería el hecho de, se ha lesionado, conozco cuál es la lesión y ahí voy a utilizar la termografía para hacer un seguimiento, ¿no? Para saber cuándo va a recuperar la simetría y que sea un indicador de que la inflamación se ha ido, ¿no? Por así decirlo. Así que bueno, aquí tenéis un ejemplo de un esguince de tobillo derecho que tiene la temperatura más alta del tobillo, como podéis ver, y cómo se va recuperando a lo largo del tiempo hasta que hay una simetría. Pero como digo, siempre la termografía, ni para bien ni para mal, nos va a decir toda la verdad, entonces siempre tenemos que acompañarla del equipo médico o otras técnicas. Y para esto os voy a mostrar el siguiente ejemplo porque se ve muy claro. Y esto es una evolución de una lesión del ligamento cruzado anterior. Y podéis ver cómo la primera imagen, el día 0, pues eso es antes de la lesión y podéis ver cómo hay una simetría térmica, ¿no? No hay diferencia entre las dos piernas. El día 1, después de la lesión del ligamento cruzado anterior, ya empieza a presentar una asimetría.
Pero si os fijáis, pasan 90 días, 93 días exactamente, y ya no se ve esa simetría tan clara. ¿Por qué? Porque la inflamación puede que se haya ido, pero la lesión sigue estando ahí. Así que este es un ejemplo claro de un falso negativo. Falso negativo quiere decir que la termografía me dice que no hay nada, pero realmente sí que hay algo, ¿no? Me está engañando, por así decirlo. A partir de ahí, se opera, por la operación volvemos a tener una simetría y, bueno, pues se le vuelve a hacer el seguimiento. Aquí, en principio, si le han hecho bien la operación ya no hay ningún problema, pues ya sé en el día 242 que la inflamación parece que ya no está, ya tiene una simetría y es una información más que acompañar al resto de las técnicas para tomar una decisión, por ejemplo, de return to play, ¿no? De vuelta al entrenamiento. Así que veis cómo no siempre, ¿no? Siempre vamos a tener con esta técnica algunos falsos negativos, falsos positivos, como con cualquier otra, y por eso la tenemos que entender como una técnica complementaria. Hicimos hace unos años un congreso internacional de termografía y bueno, algunas de las imágenes que os estoy enseñando son del grupo de Ismael Fernández Cuevas, que es el creador de ThermoHuman y por eso tiene una gran experiencia en lesiones. Y bueno, además las imágenes que os mostraba eran del capítulo del libro que os comentaba antes, de ese libro que trata sobre detección de lesiones, y ellos nos mostraron una comunicación, una exposición en el que nos mostraban los diferentes perfiles, ¿no? Y yo me he aprovechado de esa comunicación al Congreso para enseñaros algunas imágenes y que nos hagan pensar. Entonces, en esta, lo que estáis viendo en azul es el valor de asimetría térmica y en rojo el dolor, ¿no? En este caso son roturas del ligamento cruzado anterior. Podéis ver cómo a los 2 días hay una simetría muy grande de 1 grado y mucho dolor de la persona, ¿no? Y luego baja el dolor y la simetría se mantiene en el tiempo. Pues bueno, sabemos que ese tipo de lesión es una lesión que dura bastante en el tiempo. Pero veis cómo en este caso el lado lesionado tiene una temperatura más caliente. Pero es interesante ver esta otra imagen, que son de lesiones musculares, en la que podemos ver otra vez que en azul está la simetría térmica y en rojo está el dolor. Podemos ver cómo realmente en los primeros días de la lesión baja la temperatura de la zona afectada. O sea, la zona lesionada no muestra un aumento de temperatura, muestra una disminución. O sea que a veces tenemos disminuciones, como decía antes. Y está ahí en el límite de 0,5. Y cómo también después se acaba recuperando en el tiempo, ¿no? Entonces podemos ver que cada lesión también puede tener un patrón térmico diferente. ¿Sabemos para cada lesión cómo es el patrón térmico? Pues realmente aún no tenemos tanta experiencia ni tantas publicaciones como para poder describir, ¿no? Pero sí que sabemos que no siempre la zona afectada tiene una temperatura mayor y a veces es menor. Y otra metodología interesante para la prevención de lesiones es la termografía dinámica. ¿Qué significa la termografía dinámica? Significa, imaginaros, alguien tiene una lesión y yo a nivel basal, a nivel basal no puedo detectar qué está pasando. Entonces, por ejemplo, aquí en la imagen de la izquierda del todo, lo que estamos viendo es a alguien que tiene una tendinopatía de tobillo, ¿no? En el tobillo izquierdo. Y sin embargo, a nivel basal yo no puedo ver nada. No tengo prácticamente diferencias entre piernas. La termografía dinámica, ¿en qué consiste? En causar un estrés, que puede ser, por ejemplo, enfriamiento de la piel, y ver la recuperación. Y a veces esa recuperación nos da información de tejidos más profundos y menos superficiales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si la persona se ha sometido a crioterapia y al salir, ¿qué pasa? Que la zona afectada, como tiene a nivel más profundo más temperatura, esa temperatura sale con mucha más rapidez, llega más rápido a la piel y por eso se ve mucho más caliente. Nada más aplicar la crioterapia y detectamos diferencias que antes no detectábamos, ¿no? Entonces, es verdad que en el mundo del deporte pues no se gasta mucho aún, porque podemos imaginarnos que es más aparatoso tener crioterapia, aplicarla, hacer termografía, pero bueno, es interesante conocerlo. En otros campos de la medicina sí que se gasta y en algún caso en el que tengamos dudas y no detectamos nada a nivel basal, pues podemos recurrir a esta técnica. Y después de comentaros un poco a nivel general cómo suele ser la aplicación de la termografía, la pregunta muchas veces es, ¿existe evidencia científica para su uso en la prevención de lesiones? Y esta pregunta muchas veces es importante. Os he puesto esta imagen porque me ha pasado en 2 o 3 ocasiones que algún médico de algún club ha hablado conmigo y me ha dicho, mira, yo
necesito saber si tiene evidencia, porque eso luego yo lo tengo que exponer al comité que decide si se puede contratar a una persona más en el club, si se puede comprar el equipamiento. Si estamos entre decidir varios equipos, pues tenemos que presentar todo lo que se sabe a nivel científico de ellos para que tomemos una decisión por cuál apostamos. Entonces necesito saber si hay evidencia científica. Y ahora esto es lo que os voy a intentar responder, que la verdad es que bueno, esta presentación la hice también en el pasado y he tenido que cambiarla porque he visto que hemos evolucionado un poco, ¿no? Y ahora os mostraré por qué. A nivel de baloncesto, os puedo decir que no hay mucho publicado. Bueno, a nivel de nada, pero de baloncesto menos aún. Entonces, hay algún estudio, os he querido mostrar este, que es un estudio piloto con un jugador profesional de la ACB, en el que, en principio, este jugador no tenía ninguna lesión y, sin embargo, observaron una simetría de 0,6 en el codo y de 2,1 en la pierna. Y esto también nos tiene que dejar la idea que a veces, pues, si la implementáis en vuestro club, pues puede que hagáis un seguimiento y veáis que alguien presenta una simetría, pero que puede que esa simetría sea normal en esta persona y a partir de ahí lo que tenemos que es que analizar cuándo aumenta o disminuye, ¿no? ¿Por qué puede ser normal? Bueno, en este caso no lo sé porque no tengo toda la información, pero imaginaros que la persona tiene una ligera variz y esa ligera variz en la pierna ya hace que tenga una simetría, ¿no? Entonces esto, por eso no significa que esté lesionado, significa que, bueno, que la variz está ocasionando este efecto. Y por eso no podemos simplemente mirar los números. A veces tenemos que ver la imagen, hacer la exploración, entenderlo todo y hacer el seguimiento de varios días, ¿no? Eso es creo que lo que se puede, la información que se puede extraer importante de este estudio. Fuera a nivel general, que sea sobre lesiones deportivas que nos pueda ayudar, pues por ejemplo, tenemos este estudio en el que evaluaron a personas que tenían molestias en manos y muñeca respecto a personas controles, con dos tipos de técnica, con la termografía y con el ultrasonido. Lo que vieron es que la termografía, a partir de 0,7 grados, es como se podía detectar una diferencia entre manos que diagnosticase la diferencia entre personas que tenían esas molestias en manos y muñecas con los controles y tenía una capacidad, una sensibilidad del 50% y una especificidad del 82%. Bueno, para los que no lo conozcáis, la sensibilidad es la probabilidad que tiene una prueba de identificar a la lesión, por así decirlo, si tiene lesión, ¿no? O sea, entonces, digamos que aquí lo que está diciendo es que en el 50% de las veces de las personas lesionadas la detecta bien. Y la especificidad, digamos que es lo contrario, es la capacidad que tiene de tratar la prueba a alguien sano que realmente está sano y no tiene ninguna lesión, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de un 82%. Ese tipo de métricas son las que se gastan muchas veces para hablar de la capacidad de las técnicas. Y podéis ver que el ultrasonido, que puede ser una técnica que está más aceptada que la termografía, la sensibilidad es mucho menor, es del 25%, o sea, tenía menos capacidad de detectar a las personas lesionadas, y la especificidad es del 100%. Sin embargo, sí que tenía más capacidad de detectar a los sanos, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un primer estudio. Este es sobre fracturas en niños. Entonces, tenían una población de lesionados y no lesionados, pero algunos con fractura y otros con esguince, ¿vale? En la muñeca. Podéis ver en la tabla que la diferencia en la persona con una fractura es de 0,5 grados y en la persona que tiene el esguince es de 0,3, un poco menos, ¿no? Por eso veis ese porcentaje de diferencia de que es mucho mayor para la fractura. Y uno de las grandes publicaciones o las publicaciones más importantes en el mundo deportivo, bueno, primero fue una tesis doctoral, que fue un doctorado, en el que evaluaron a jugadores de fútbol de primera división. El primer año lo que hicieron fue hacer un seguimiento, porque estamos hablando de que esto, pues la tesis es de 2012, así que podéis imaginar que se hizo en 2010, no teníamos tanta información como tenemos ahora, y ellos el primer año lo gastaron en tomar imágenes todos los días, seguir a los jugadores y empezar a entender cuál era el nivel de asimetría, que había que empezar a tomar decisiones, ¿no? Y afinar bien el protocolo. Y el segundo año ya empezaron a utilizar el protocolo. A partir de esta tesis, recientemente se hizo una publicación muy enfocada a lo que se había hecho en la tesis, pero específicamente para una pretemporada. Y bueno, ¿cuál era el protocolo que comenta la tesis? Pues si había más de 2 días con asimetrías mayores de 0,3 grados, se le hacía ya tratamiento de fisioterapia hielo como tratamiento preventivo. Y cuando las asimetrías eran mayores de 0,5,
podía haber modificaciones del entrenamiento, pues bajar la carga o incluso si la asimetría era muy grande, pues que pensar que esa persona no entrenase ese día. Y lo que vieron comparando la pretemporada, que no tomaban decisiones, con la que ya sí que tomaron, es que podéis ver cómo el número de días perdidos por lesión, el número de días de baja, pues disminuyó en total, ¿no? Si cogemos todos los jugadores. Del primer año eran 156 días en total y el segundo fueron 14, o sea que tuvieron una gran disminución. Y si miramos el número de lesiones, podéis ver sobre todo cómo las lesiones musculoesqueléticas bajaron de 10 a 3. Esto, claro, hemos de entender que son datos muy interesantes, muy importantes, pero al final es un solo equipo, son una comparación de 2 pretemporadas y al final pueden haber jugadores diferentes, puede haber sido el azar, por eso hacen falta muchos más artículos como este, muchas más publicaciones, para poder asentar o para poder saber si hay evidencia científica o no, como hacía yo antes en esa pregunta. Así que nosotros en ciencia a veces ya para intentar asentar el conocimiento lo que necesitamos son metaanálisis. Metaanálisis es un estudio que lo que hace es coger todos los artículos publicados, hacer un análisis estadístico y a partir de ahí ser capaz de decir si una técnica funciona o no, ¿no? Entonces, fijaros cómo en 2013 se hizo un metaanálisis, pero únicamente habían 3 estudios que hablase del uso de la termografía en el diagnóstico de las lesiones musculoesqueléticas. Y por eso al final el estudio no pudo hacer un análisis cuantitativo correcto y dijo que hacían falta más estudios, pues, lo que es evidente. En 2020 hemos pasado de 3 estudios a 6 estudios y ya han podido dar algunos valores. Os he puesto los rangos, ¿no? De sensibilidad, estamos hablando del que dice para detectar lesiones musculoesqueléticas, que su capacidad es del 63-76%. Os recuerdo, sensibilidad, capacidad de detectar la lesión. La especificidad, sea la capacidad de detectar que la persona está sana, está entre el 69 y el 81%. Y bueno, la odds ratio diagnóstica sería, al final, es un ratio, imaginaros, que sería 1,7 o 30 veces, ¿no? Porque tenemos un rango muy grande debido a que hay pocos estudios. Sería la capacidad que tiene la técnica de detectar a la persona con lesión respecto a no detectarla, ¿no? Por así decirlo. Entonces es como si fuese, cuando hablamos de apuestas de 3 a 1, pues esto es lo mismo, de 1,7 a 34. Entonces tiene un rango muy grande. Pero bueno, los otros valores no están nada mal si consideramos siempre al final, que es lo importante, considerar que es una técnica que es no invasiva y que yo puedo utilizarla sin hacerle daño a nadie. Y en 2022, sobre lesiones tendinosas, no sobre musculoesqueléticas, sino en este caso sobre tendinosas, se hizo otro metaanálisis con 7 estudios. Y lo que se observó es que la sensibilidad vuelve a tener unos valores parecidos, del 67 al 76, y la especificidad mucho más alta, del 92 al 98. Y la capacidad diagnóstica podéis ver que es más alta, pero seguimos teniendo un rango muy grande. Entonces, yo la verdad es que hace 3 años, cuando me preguntaban si había evidencia, decía que no hay evidencia porque no hay estudios publicados, no hay prácticamente estudios. ¿Por qué? Porque en muchos casos la gente que está gastando la termografía en los clubs, su trabajo no es publicar. Pero esto es un problema, porque al final la evidencia hace que la técnica se utilice en muchos más sitios, ¿no? Pero a día de hoy podemos decir que algo de evidencia hay, pero todavía necesitamos más estudios para asegurar mucho más los datos, ¿no? Y para tener más información sobre cuándo, qué tipo de lesiones se da aumento, en cuáles se da disminución, etcétera. Yo lo que he buscado un poco es ir pensando en los momentos, ¿no? El primer momento va a ser como un poco relacionado con la pregunta de Cristina, en la elección de la cámara, ¿no? Si tenemos que hacer un desembolso y comprarla, pues qué tipo de cámara. Entonces, bueno, la cámara, sobre todo lo que va a cambiar por precio, uno de los aspectos importantes va a ser la resolución. Entonces, sí que artículos científicos de hace tiempo nos decían que lo mínimo es de 320 por 240 píxeles, ¿no? Y podéis ver aquí 2 cámaras termográficas, esa es la termografía de mi cara a la vez con 2 cámaras diferentes, y podéis ver cómo la que tiene más resolución, pues tiene más detalle, ¿no? Y te puede dar un poco más de información. Es lo que principalmente va a cambiar el precio, porque la realidad es que la sensibilidad de la cámara son parecidas, las cámaras son muy sensibles por cómo funcionan
y detectan décima de grado de diferencia. Y bueno, las cámaras también tienen un error, porque al final no tenemos un gol estándar perfecto para medir temperaturas, y eso hace que siempre tengamos un error asociado, pero también más o menos tienen un error parecido. Es verdad que las más baratas, aparte, tienen un problema a veces de que sus propios componentes hace que la temperatura que miden tenga más fluctuaciones y pueda aumentar dicho error, ¿no? Sería un poco las diferencias. Pero mirar, este estudio lo hicimos y nosotros quisimos intentar un poco dar respuesta, porque yo estaba, bueno, llevo muchos años dando cursos de termografía, hablando con mucha gente, y a mí una pregunta era muy parecida a la que me ha hecho Cristina, de, bueno, han salido cámaras baratas, ¿podemos gastarlas? Y yo no tenía respuesta, ¿no? Entonces, este estudio lo que intentamos fue generar asimetrías, pero claro, no podíamos empezar a medir gente lesionada porque si no el estudio no lo acabamos en la vida. Entonces, lo que hacíamos era provocar asimetrías a partir de dos cuencos de agua. Poníamos dos cuencos de agua, hacíamos que estuviesen a temperaturas diferentes y medíamos con diferentes cámaras. Habían 4 cámaras, una que era la mejor, con diferencia, además una cámara que nos dejó la Universidad Politécnica de Valencia, uno que colaboró en el estudio, que es una cámara muy, muy buena, y comparábamos esa cámara entendiendo que era la mejor con otras cámaras. Entonces, esta cámara, la primera que veis, la de la izquierda, que es la C2, que es una cámara que parece ya, se parece incluso a una cámara de fotos de las de siempre digital, ¿no? Esa cámara pues tiene un precio de 600, 700 euros. Entonces ya podéis ver más económico. La cámara de en medio es la que nosotros utilizamos para investigación y es una cámara que cuesta aproximadamente unos 6.000 euros. Y la cámara de la derecha es la cámara que cada vez intentan utilizarla más en campo porque es muy interesante. Es una cámara que se acopla al móvil, se llama FLIR One y está en unos 300 euros. ¿Vale? Sería, digamos, la de 300 euros va a ser un poco lo más barato, aunque ya hay móviles incluso que llevan cámaras termográficas incorporadas y el móvil quizás cuesta 400 euros. O sea que cada vez tenemos más cosas así. Y nosotros lo que miramos fue un nivel de asimetría, entendiendo que la asimetría se consideraba en 0,5, cuando una cámara me daba falsos negativos, es decir, que la cámara buena me había dicho que la simetría era mayor de 0,5, pero la que yo estoy utilizando no me lo detecta, o falsos positivos, y es que me detecta la simetría cuando la buena no lo detecta, ¿no? Y esa primera fila de gráficas es a una distancia de 0,7 metros y la de abajo es una distancia de 1,5. ¿Vale? Sin entender mucho de estadística o de imágenes, lo que podéis ver es que hay muchos más puntos verdes y rojos a mayor distancia. Así que podríamos decir que los errores de las cámaras aumentan cuanto mayor es la distancia. Así que mi primer consejo sería, vamos a utilizar una cámara barata, pues no hagamos una cámara, o sea, no hagamos una imagen a 1,5 metros, vamos a intentar hacerlo a 0,7 y estar lo más cerca posible para tener menos error. Y a la vez, cuando yo analizo temperatura, ahora después os mostraré una imagen, lo que hago son regiones en la imagen y de ahí saco los datos. Entonces también que esas regiones sean grandes porque van a coger muchos datos y van a tener menos errores. Y luego podéis ver en las gráficas de la derecha del todo, que son las que tienen que ver con la cámara del móvil, que esa cámara del móvil pues tiene más error que las otras, ¿no? Y como la mejor cámara, que es la de en medio, bueno, la cámara que está más cercana a la mejor, por así decirlo, pues tiene menos error. Entonces, al final esta va a ser un poco la idea. ¿Podemos utilizar cámaras más baratas? Pues yo creo que antes que no gastar, yo gastaría, ¿no? No tenemos evidencia científica exacta, pero yo gastaría. Lo que sí que tengo que saber es que voy a cometer más error y que tengo que saber que las cámaras tienen más limitaciones y por eso voy a tener que hacer cosas, pues, por ejemplo, más cerca de la persona y no a tanta distancia. Luego, otro aspecto importante de la metodología es que hay muchos factores que pueden afectar la temperatura de la piel. Y eso hace que, por un lado, tengamos, cuando la utilizamos, que dar instrucciones a la gente. Por ejemplo, si yo voy a medirles a mis jugadores de baloncesto todos los días la temperatura de las piernas, tienen que saber que no pueden venir con crema puesta en la piel, porque eso va a afectar, ¿no? Ni que pueden haber tomado ese día rayos UVA, porque también va a afectar. De la misma manera, pues quizás tengo que tener como una hoja de registro donde yo apuntarme si han hecho algo diferente que pueda afectar a su temperatura de la piel. Por ejemplo, que ese día hayan tomado algún medicamento, ¿no? Algún antiinflamatorio. Entonces, sí, todo esto lo tengo que registrar porque todo eso puede afectar a la temperatura de la piel y al final yo puedo tener un dato raro y tengo que saber si se puede haber alguno de estos factores. Entonces ya veis que
Antes de que vengan incluso tienen que recibir unas instrucciones y cuando vienen les tengo que hacer como una especie de cuestionario, por así decirlo. Ahora, instrucciones, o sea, algunos metodológicos, aspectos metodológicos a nivel de resumen. Lo primero, la cámara la debo de encender 10 minutos antes para que funcione. Y eso, por ejemplo, con la cámara esa de móvil, tiene un problema, es que su batería no dura mucho y a veces se apaga muy rápido. Entonces, si al final tenemos la batería viciada y no dura, pues tenemos que tenerla enchufada a la luz para que me aguante encendida. Porque a partir de los 10 minutos es cuando normalmente las cámaras se estabilizan y miden mejor. ¿Vale? No podemos encenderla y medirla al momento. La cámara tiene que estar perpendicular, o sea, como podéis ver, recta a la región que mido. No, si la pongo curvada, pues voy a tener más error. La imagen debo de enfocarla. Entonces, bueno, eso va a depender también de las cámaras. Hay cámaras que no me permiten el enfoque, pero una buena cámara sí que se enfoca. Y entonces podéis ver la diferencia entre una imagen enfocada y una desenfocada, como pues, el nivel de resolución, el nivel de detectar cosas, pues baja si no está enfocada, ¿no? Algo que es interesante y a veces puede ser muy difícil en los clubes es tener un espacio que yo pueda controlar la temperatura, que pueda poner siempre la sala a la misma temperatura. Entonces, esto es interesante si además voy a medir temperatura de la piel y quiero saber cómo son sus valores absolutos a lo largo del tiempo. Que alguien, en principio, lo que se dice es que la temperatura de la sala tiene que estar entre 18 y 25 grados, ¿vale? Pero si yo la aclimato y la pongo siempre igual, más o menos tengo que mantenerla en un rango de 1 grado, no cambiarla mucho. Pero no debe de estar ni de menos de 18 porque tiritarían, ni más de 25 porque sudaría, ¿vale? Y lo que es interesante de que conozcáis, bueno, la pregunta sería, alguien me diría, bueno, yo no tengo una sala para controlar perfectamente la temperatura, entonces no puedo gastar la termografía. Pues yo diría, como antes he dicho, pues antes que no gastarla, gástala, pero tienes que saber que no puedes tener en cuenta los valores absolutos de temperatura. O sea, yo no le haría caso a que un día tiene 32 grados y otro día tiene 35, pero sí que puedo tener en cuenta las asimetrías, porque en principio, si la temperatura ambiente cambia, va a afectar igual a las dos piernas, ¿vale? Entonces, me basaría solo en esa métrica que es la diferencia de temperatura entre piernas, o entre brazos, o entre lados. Tengo que tener un espacio, en principio, sin fuentes de radiación, que no le dé el sol, que esté tapado, que no tenga cerca calefacción ni aire acondicionado, o sea, puede estar climatizado, pero que no le dé de golpe a la persona, porque eso afectaría. Imaginaros que tuviese el climatizador a un lado, si le está dando a la persona, pues ese lado va a estar a una temperatura diferente que el otro. Entonces, todo esto tenemos que evitar. Y también se suele intentar que únicamente esté la persona que mide y la persona que se está midiendo en un espacio cercano, ¿vale? Y el tiempo de adaptación a la sala. Esto significa, imaginaros, la persona llega a vuestra sala donde estáis midiendo, ¿no? En el vestuario, donde sea, y necesita estar, voy a medir la temperatura de las piernas, se quita el pantalón, necesito que esté al menos, como poco, 10 minutos. 10 minutos quieto, normalmente se hacen de pie sin tocarse la piel. ¿Y esto por qué? Es porque imaginaros que llega de fuera, que puede estar a 15 grados, y entra en el vestuario, y el vestuario está a 24, se quita la ropa, pues la temperatura está cambiando, porque se está adaptando al entorno. Entonces se dice que hacen falta al menos 10 minutos. A veces, si las diferencias entre las condiciones externas y las de nuestro espacio de medición son muy diferentes, se pueden recomendar 15 minutos. Y la zona que voy a medir no os tiene que tocar nada. Entonces, en principio, se utilizan medidas de pie en posición anatómica, pero, por ejemplo, imaginaros que no me interesan las piernas, lo que me interesa es la planta de los pies por cualquier razón. Entonces, esa imagen que está la persona sentada es porque es una imagen en la que voy a medir la planta de los pies y tiene que estar 10 minutos sin que la planta de los pies toque el suelo, ¿vale? Ahora, para que os hagáis una idea, ¿cómo se suele hacer la implementación en los clubs? ¿No? Porque imaginaros que tenéis 12 jugadores y os interesa hacer las medidas rápidas. Lo que se suele hacer es tener quizás dos salas contiguas o una sala grande en la que todos los jugadores vayan a hacer el tiempo de adaptación a la vez. Es decir, más o menos. Bueno, esto al final en cada club la realidad es completamente diferente, ¿no? Pero os digo una generalidad para que os hagáis una idea. Cada sitio se adapta. Pero podían empezar el tiempo de adaptación a la vez, los 10 estarían de pie, si en ropa interior, esperando a que les toque, a que pasen los 10 minutos. En ese tiempo, muchas veces, el fisio, el médico, quien sea, aprovecha pues, para hacer los típicos cuestionarios de wellness que se suelen hacer, ¿no? De percepción de dolor, hablar con los jugadores, ver cómo se sienten.
Si tienen que hacer alguna escala, pues las rellenan, aprovechan ese tiempo para eso. Y cuando pasan los 10 minutos, lo que va pasando es uno por el espacio donde se mide. Va a pasar uno, pum, pum, imagen, va al otro, va al otro. Y así, digamos que todos hacen esos 10 minutos juntos y después, en 2 minutos, puedes tomar las imágenes de los 10, 12 jugadores. ¿Vale? Es como se suele hacer. Siempre puede cambiar en cada club, ¿no? En un club puede que no puedan llegar todos a la vez y van llegando un poco cada uno porque antes venían de otra prueba y se va haciendo uno por uno, pero se intenta hacer este tipo de dinámica para que sea lo más rápido posible. Y os he dicho antes que, bueno, os comentaba el tema del libro, que hay un capítulo de metodología que os puede ser interesante, pero este artículo también nos puede ser muy interesante porque es, bueno, es un artículo de consenso de expertos en el que se definió un checklist, una plantilla en la que se habla de todos los aspectos metodológicos importantes y una persona cuando va a empezar a hacer mediciones y tiene que definir bien el protocolo, pues lo puede coger e ir fijándose si ha tenido en cuenta todos los aspectos que son más importantes, ¿vale? Entonces, por ejemplo, veis, bueno, si lo veis en el punto 7 habla, el tiempo de adaptación se tiene que realizar, ¿no? Entonces no dice 10 minutos o 15 porque puede depender de las características, pero dice que un tiempo de adaptación tiene que haber, para que veáis un ejemplo de las cosas que estamos diciendo. El checklist es de 15 puntos, aquí os he puesto los primeros 7, pero bueno, es un artículo que recomiendo siempre cuando se van a hacer estudios de termografía para asegurarse de que todos los aspectos importantes se tienen en cuenta. Y ahora ya os he dicho un poco cómo se tomarían las imágenes, llega la siguiente parte que es la del análisis, ¿no? ¿Y cómo se analizan las imágenes termográficas? Pues bueno, veis aquí cómo hay como unos dibujitos dentro de las imágenes, ¿no? Unos polígonos, y esos polígonos son los que se dibujan para obtener de ellos los valores numéricos, ¿no? Para obtener la temperatura media de la región, la temperatura máxima, y para estudiar la simetría, por ejemplo, yo saco la media de una región, la saco de la otra pierna y calculo la diferencia. Entonces, muchas veces los software, sobre todo los gratuitos, lo tienes que hacer a mano. Tienes que coger la imagen, la añades y tú vas dibujando a mano las regiones. Así que os podéis imaginar, si yo voy a hacer un análisis de miembros inferiores, ¿no? En este caso, si miráis solo miembros inferiores, y para cada persona, cada día, tengo una imagen por delante, otra por detrás, tengo que hacer todas las regiones y sacar los datos, es un trabajo que, bueno, nosotros lo hacemos en investigación, pero lo hacemos en investigación porque no necesitamos los datos a tiempo real. En un club, ¿qué es lo que hace la gente? Pues, bueno, para tomar decisiones en el momento, hay dos opciones. La primera es ajusta bien los niveles de color de la imagen y se fija en si se ve una simetría muy clara y si se ve, ya la analiza y habla con el cuerpo médico. Toman siempre las imágenes, quizás cuando tienen tiempo sacan los datos, pero para dar información a tiempo real, lo que hacen es fijarse en los colores, fijarse si hay diferencias y si ven algo, entonces ya hacen las regiones y lo analizan en el mismo momento para dar información en tiempo real. Esa es la primera opción. La segunda opción es recurrir a uno de esos softwares de análisis automático que os decía, que haces la imagen con la cámara y el software ya la coge, saca las regiones automáticamente y te dice ya si hay asimetrías o no, ¿no? Que es muy rápido. Y en este sentido, nosotros hicimos un artículo de validación del software de ThermoHuman, ese que os decía que es español, que es muy interesante, y lo hicimos basado en imágenes de pies, ¿vale? No de miembros inferiores, en este caso fue de pies, pero intentamos validarlo. Lo primero que podéis ver aquí es que en comparación entre hacer análisis manual o hacer un análisis con este software, pues pasamos de una reducción del tiempo del 86%, o sea, su gran ventaja está clara. Un análisis que a mano tardamos 14 horas, con el software se tarda 2 horas solo, o sea, es un beneficio importante. Y luego lo que vimos también es que una reproducibilidad excelente significa que tanto a mano como con el software los datos son prácticamente iguales, ¿vale? Entonces no tenemos un error por ninguno de los dos lados, por así decirlo. Y bueno, sí que en el software, como es algo automático, a veces puede tener errores. En este caso, el 12% de las imágenes tuvieron algún error que podéis ver, pues que quizás la región no cogía bien el pie y se salía por fuera. Pero bueno, aquí yo he de decir que la empresa lo que comenta es que su software es de inteligencia artificial, entonces van implementando errores de este tipo al software, va aprendiendo y cada vez funciona mejor. Pues para ellos, a ellos no les preocupaba esto porque entendían que todas estas imágenes ayudaban a que mejorase el software y que entendían, por lo tanto, que en el futuro funcionaría mejor.
y vamos a acabar con unas conclusiones que resuman un poco todo lo que he hablado en esta hora. La primera, la termografía se considera una técnica muy valiosa por su carácter no invasivo, principalmente, ¿no? Que permite el seguimiento, permite hacer imágenes todas las que queramos sin hacer daño a nadie, y puede ser un método de utilidad, puede ser de utilidad como método de screening, ¿no? De detección y de seguimiento, siendo una técnica complementaria, como decía, porque no es una técnica diagnóstica. Para su uso en el baloncesto se deben de buscar formas eficientes en la toma de datos, ¿no? Relacionada con la metodología, como os decía, pues que hagan todos el tiempo de adaptación a la vez, que intentemos que pasen, que durar poco tiempo. Si no tenemos software automático, pues basarnos en la visualización de la imagen para poder dar información en tiempo real al equipo médico. Entonces, ahí luego, como es muy importante tener formación en tiempo real, necesitamos ser muy eficientes en lo que hacemos y por eso la metodología se tiene que adaptar en base a eso. Y por último, ya un comentario, como decía antes, cuando he hablado de si hay evidencia o no, lo que me gustaría también es que la gente que utiliza la termografía en clubes, yo sé que no es su trabajo, quizás deben de buscar colaboraciones con universidades, con empresas, con quien haga falta, pero al final todas esas personas que están haciendo bien las cosas, que tienen muchos datos, que llevan muchos años gastando la termografía, pues sería interesante que hiciesen lo posible por publicar sus resultados para que esto mejorase la evidencia y que se viese el valor de la técnica y poco a poco se fuese implementando mucho más, ¿no? Es verdad que ha crecido mucho en los últimos años, pero su evidencia científica no ha crecido tanto como su uso en los diferentes clubes. Así que esta sería mi última conclusión. Vale, cualquier duda que tengáis, les podéis levantar la mano y podéis preguntar. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, tengo la voz un poco mal de la garganta. Cristina Luz tiene la mano levantada, porfa, habla cuando puedas. Sí, mi duda es, por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo soy preparadora física y tengo la carrera de medicina y tal, pero un entrenador que no tenga formación también lo puede llevar a cabo simplemente con la termografía. Es decir, por ejemplo, tú llevas no sé, un junior que está compitiendo para Campeonato de España, tienes un entrenador, pero no tienes ni preparador físico, ni fisio, ni médico. Mm. ¿Lo podrías hacer o no tendría mucho sentido? Bueno, yo creo que he empezado un poco cuando he hablado de los contenidos de la presentación, intentando dejar esa idea de, claro, una persona que tiene menos conocimiento la puede gastar, pues, hombre, la puede gastar si se forma para eso, ¿no? Ya sea porque lee, porque busca artículos que hablen sobre cómo se tiene que gastar la termografía, porque va a un curso que doy yo, que da Thermohuman o que da quien sea, y se forma y adquiere un conocimiento suficiente para utilizarla. Entonces yo no creo, al final, bueno, pues siempre las carreras, los títulos universitarios van a ayudar, pero una persona se puede formar y tener un conocimiento bueno para gastar la técnica sin problemas. Como todo, si una persona está sola con un club, pues tiene muchas faenas, ¿no? Muchos trabajos que hacer, pues tiene que ver cuánto puede asumir. Desde luego, si es por conocimiento, la persona se puede formar. Desde luego, no creo que sea algo por mucho que sea, parezca muy fácil, gastarlo sin formación, porque te puede llevar a errores de interpretación, de creer que estás viendo lesiones y no las estás viendo, ¿no? Y no es nada. Entonces es importante conocer cómo funciona la cámara, como decía, la termorregulación básica para entender por qué pueden haber aumentos o disminuciones, saber una buena metodología para luego creer en los datos. Entonces todo eso es importante. La persona al final se tiene que formar para tener seguridad de que está haciendo bien las cosas. Y eso sería una parte. La otra, si estás solo, pues eso ya cada uno, ¿no? Hay gente que puede asumir muchas cosas estando solo, otras menos. Ya tiene que ver sus prioridades, ¿no? Ahí ya no tengo tanta respuesta. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Bien, yo te quería preguntar una cosa, José. Un jugador o una jugadora que, por ejemplo, a priori no tiene ningún tipo de lesión, ¿no? Pero mediante la termografía se podría
predecir si la va a tener. Es decir, imagínate que carga más la pisada en una pierna que en la otra y eso a la larga pues le puede conllevar a algún tipo de problema. Con la termografía, haciéndole diferentes chequeos, podríamos predecir si se va a romper, si no, si va a pasar algo, si no va a pasar nada, si tiene que cambiar la pisada, por ejemplo, ¿no? O ver el problema de dónde viene. Bueno, por un lado, claro, si, por ejemplo, si tiene lo que estamos hablando de asimetrías biomecánicas, de pisada o de cualquier tipo, nosotros hemos hecho algún estudio y es difícil que esas asimetrías se traduzcan en asimetrías térmicas, ¿vale? Entonces eso es muy difícil. Tiene que ser algo muy exagerado, pero muy exagerado, y no te haría falta prácticamente la termografía para que te dé una asimetría térmica. Otra cosa, y esto sí que, bueno, yo lo sé porque al final eso, he hecho cursos, han venido fisios que la gastan, médicos en clubes, y me han contado sus experiencias, y ellos lo que a veces te cuentan es, bueno, yo cuando empecé a gastarla, esto es una típica historia, ¿no? Pero empiezan a gastarla y ven una simetría de alguien que no tiene ningún problema, o no parece que tenga ningún problema, y claro, van, lo cuentan, le hacen las pruebas, ven que no sale nada, y dicen, ¿cómo vamos a decidir que esa persona tenga menos entrenamiento o no juegue por esa simetría? ¿No? Es complejo, cuando todo el resto te han dicho que no pasa nada. Pero muchos de estos casos me han contado cómo 3 semanas después se ha lesionado en la zona de la simetría. Entonces, esa simetría no va a ser seguramente, o sea, no va a ser por la técnica de ejecución, ¿no? No podemos hacer un test de pisada y que nos dé una simetría, o por lo menos ahora a priori pensamos que no puede salir así, pero sí que pueden haber algo. Si te está cargando más con una pierna y esa pierna por alguna razón se está inflamando más, ahí sí que puedo detectar la simetría por esa inflamación, ¿no? O por una diferente vascularización, porque tenga un problema de vascularización en la zona. Todo eso lo puedo detectar antes de que se lesione y quizás que esa zona se vaya a lesionar. Lo que pasa es que, claro, al ser una técnica complementaria muchas veces es complejo, ¿no? Si no detecto, si no tengo otra información extra, pues tener una fe en eso, porque también hay falsos positivos. Pero sí que se han dado muchas situaciones de jugadores o jugadoras que han tenido una simetría, no tenían nada, estaban muy bien y 3 semanas después se han lesionado en esa zona. Entonces, más o menos, Víctor, no sé si te respondo porque es una pregunta difícil, Sí, muy sí, interesante. a ver, yo me refiero, pues, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre así un poco más, aunque no sea del baloncesto, pues una persona que, por ejemplo, que juega al pádel, ¿no? Yo conozco a gente que jugando al pádel, a la larga, pues por coger más la pala o por lo que Mm. sea, no se dan cuenta de lo bueno, que realmente le están haciendo daño, ¿no? Y a la larga, pues les sale una lesión en el codo y no saben de dónde viene y, sin embargo, pues llevan tiempo jugando, pues con una técnica que igual no es la adecuada y eso conlleva en que se forme esa lesión. Entonces, yo lo que me refiero es si previamente a eso, que creo que sí que lo has contestado, si la zona se va inflamando, que sea poquito, Exacto. que tú no lo percibas, ¿vale? Pero porque no percibes dolor, no notas nada, pero igual a nivel interno, pues sí que es el comienzo de una lesión. Si se puede ver antes de que esa lesión vaya más. Entonces, creo que sí que lo has contestado de una forma bastante clara, ¿no? Al final, pues si se va inflamando, ahí me irradiará más calor y Eh, evidentemente pues servirá. Bien, yo creo que sí, o sea, sí, exactamente, esa es la idea. Sí, además eso, a nivel basal es donde van a estar todos los datos más relacionados con lesiones. Porque, por ejemplo, igual que estaba diciendo, si alguien corre o alguien hace ciclismo, a post ejercicio suelen ser simétricos, aunque la temperatura cambie. Pero un ejercicio como un deporte como el pádel, después del ejercicio tiene asimetrías, pero son asimetrías propias de cómo es el tipo de ejercicio, claro, que es un ejercicio asimétrico, ¿no? Entonces esas claro, simetrías no tienen que ver tanto con lesión. Pero claro. si a nivel basal sí que ves que va aumentando, sí que te da una información muy valiosa. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Bien, si nadie tiene ninguna duda más, vamos a dar por finalizada la formación. Muchísimas gracias a todos por haber asistido, ¿vale? Gracias a ti también, José, por habernos dado esta charla tan interesante de una técnica bueno, que no está, bueno, no está, digamos, muy a la orden del día, ¿no? O sea, yo por lo menos tampoco tenía mucha constancia de ello.
Y bueno, cualquier cosa que nos quieras decir, adelante. Nada, lo dicho, muchas gracias a todos por haber asistido. Si entiendo que a veces es como estamos diciendo, no es una técnica tan expandida por todos lados. Si en algún momento se da la situación de que podáis implementarla, yo os animo, creo que es muy interesante. Si, como decía, si necesitáis cualquier cosa, pues tenéis mi email, me podéis mandar un email y si os puedo ayudar en algo sin problema. Así que nada, muchas gracias a todos. Bien, pues nos vemos en la siguiente Muy bien. formación, que será el 29 de enero, ¿de acuerdo? Con Miguel Santos. Gracias a todos por estar aquí y hasta la próxima.